La niña pobre, de 12 años, salvó al millonario enterrado vivo, y lo que él susurró la hizo llorar. Isabela siempre había escuchado historias de aquellos que se perdían en el bosque detrás de su barrio. ¿Pero un millonario? Eso parecía sacado de una película. Sin embargo, allí estaba ella, con su corazón acelerado, corriendo entre los árboles, cuando de pronto un grito desgarrador atravesó el aire. Era un sonido que heló su sangre y la hizo detenerse en seco. ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien! ¡Ayúdame! Intrigada y aterrada a la vez, Isabela sintió un impulso que la llevó a seguir el eco de ese grito. La brisa acariciaba su cara, y el olor a tierra húmeda la envolvía mientras avanzaba. Al llegar a un profundo agujero, su estómago se encogió. La luna iluminaba un rostro pálido y angustiado, que miraba a Isabela con ojos suplicantes. «Soy Víctor, estoy atrapado». Por un instante, el mundo se detuvo. Ella sabía quién era. Todo el barrio hablaba de él. El magnate que había hecho su fortuna con decisiones despiadadas, dejando a muchos a su paso sin nada. Pero allí, en ese agujero frío y oscuro, no era más que un hombre vulnerable y asustado. A pesar de sus miedos, algo en su interior chisporroteó. «No voy a dejar que muera». Isabela corrió hacia su casa y reunió a sus amigos, un grupo de almas valientes que compartían el mismo deseo de mejorar su comunidad. Con palas y un par de cuerdas viejas, elaboraron un plan audaz. Las risas nerviosas acompañaban la preparación. En el fondo, todos sentían la tensión. «Si lo conseguimos, tal vez nos ayude», murmuró uno de ellos. Pero Isabela sabía que no solo se trataba de eso. Las horas pasaron entre esfuerzos y sudor. Con cada palada, su corazón latía más rápido. Por fin, lograron alcanzar a Víctor. Cuando lo liberaron, un susurro tembloroso brotó de sus labios. «No soy quien crees que soy». Las palabras flotaron en el aire y se posaron en el pecho de Isabela como una losa. Su aliento se detuvo. Él empezó a contarle sobre decisiones que había tomado, sacrificios que había hecho y un oscuro secreto que había mantenido oculto. Su historia era de traiciones y arrepentimientos, un pasado lleno de sombras que la hicieron dudar. ¿Podía un hombre que había causado tanto dolor encontrar sus propios demonios y cambiar? Afuera, la realidad los esperaba. Viejos enemigos de Víctor comenzaban a buscarlo. Sabían que su fortuna y su vida estaban en juego. Isabela sintió que el nudo en su garganta aumentaba. Ojalá pudiera ayudarlo, pero sus propias necesidades eran apremiantes. Su familia siempre había estado en la cuerda floja, y la posibilidad de salir de la miseria también bailaba en su mente. Mientras la vida se deslizaba entre tensiones y decisiones frágiles, ambos sabían que sí. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Justo cuando el sol se ocultaba, la sombra detrás de ellos se hizo más evidente. Isabela se giró, lista para enfrentar lo que fuera, con el corazón golpeando ferozmente contra su pecho. Una figura se acercaba rápidamente entre los árboles. A medida que la silueta se materializaba, reconoció los rasgos de Julián, un antiguo socio de Víctor, su cara contorsionada en una mezcla de rabia y desesperación. «¡Víctor!», gritó Julián. Isabela sintió como el aire se cortaba. Un escalofrío le recorrió la espalda.
La situación se volvía cada vez más intensa. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quieres decir?, preguntó Víctor. Sus ojos se fijaron con tensión en Julián. Isabela notó que su viejo rostro, perdido en la oscuridad, intentaba mantener la calma, pero las ligeras temblorosas de sus manos delataban su nerviosismo. «¿Sabes lo que hiciste?», empezó Julián, pero Víctor lo interrumpió. «No, te lo he dicho 1000 veces. No puedo seguir huyendo de mi pasado. Necesito...» La voz de Víctor se quebró, pero Julián lo ignoró. «Tú no lo entiendes. Ellos vienen por ti. No solo quieren tu dinero, quieren tu vida. Y ahora están detrás de ella también», dijo, señalando a Isabela. Las palabras de Julián resonaron como un trueno y el mundo se volvió un caos en la mente de Isabela. Víctor se giró hacia Isabela, angustiado. «Es cierto», apenas pudo pronunciar la frase. «Lo que dije antes no es lo único que guardo. Hay algo más preocupante». Un grito surgió en el fondo del bosque, retumbando entre los árboles. El sonido era inconfundible, el crujido de ramas y el murmullo de voces. Isabela sintió que su estómago se encogía. «¿Qué hicieron? ¿Qué le hiciste a esas personas?», inquirió, la ansiedad subiendo como un río desbordado. «Nada de esto es mi culpa», gritó Víctor, su voz ya rasgada por la presión y la desesperación. «No sabía que mi antiguo negocio había dejado tantas huellas. Esta es una sombra del pasado que ahora está aquí, y vienen a cobrar lo que creen que les debo». Isabela miró a su alrededor. El tiempo se deslizó en una tortuosa lentitud mientras la angustia inundaba su cuerpo. ¿Era verdad? ¿Era el hombre al que había salvado culpable de tanta maldad? El nudo en su garganta aumentó, pero antes de que pudiera preguntar más, una figura más emergió de las sombras. Esta vez, un hombre mayor con una mirada fría y dura que Isabela nunca había visto, le sonrió. «Hola, Víctor. Hemos venido a hablar de tus deudas», dijo el extraño, y la sonrisa en su rostro no coincidía con el contenido de su voz. De repente, todo se volvió confuso. La desesperación anterior se convirtió en pánico en cuestión de segundos. Isabela estaba atrapada entre los secretos de Víctor, el remordimiento de Julián y las iras de aquel extraño venido del pasado. La imagen de su hogar, su familia, todo lo que había luchado por proteger, pareció desvanecerse. «¿Qué piensas hacer con ella? No puedes ponerla en peligro», gritó Julián, pero la conversación se tornó más violenta. De repente, todo estalló en empujones y peleas. Isabela retrocedió, sintiendo la amenaza palpable en el aire. El caos se adueñó de la escena. Una presión creciente le aplastaba el corazón. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Quién era realmente Víctor? Su mente daba vueltas. En medio del tumulto, alguien disimuladamente arrojó un objeto brillante al suelo. Isabela se agachó para recogerlo. Era un pequeño colgante con una letra grabada, una V. Su pulso se aceleró. ¿Era un simple adorno? ¿O había algo más detrás de eso? En ese instante, todo lo que había creído hasta entonces se convirtió en polvo. ¿Qué haría con esa evidencia? Y lo más importante, ¿qué podría significar para Víctor? Mientras el enfrentamiento se intensificaba, una sensación de terror y revelación llenaba el aire. Isabela comprendió que el rescate de Víctor no solo era sobre salvarlo de un hoyo, sino de descubrir la verdad oscura que lo rodeaba. Sin saberlo, había abierto una puerta que podría llevar a su pequeña vida a un abismo. El peligro no solo estaba del lado de Víctor, sino en cada decisión que hicieran a partir de ahora. Todo se tornó incierto, y en esa encrucijada, la decisión de Isabela podría cambiarlo todo. Todo se tornó incierto, y en esa encrucijada, la decisión de Isabela podría cambiarlo todo. Con el colgante brillando entre sus manos, el caos a su alrededor se tornó un mero murmullo. Isabela sintió el frío metal contra su piel. El desconocido, aún con esa sonrisa tenebrosa,
Se movía como un depredador acechando a su presa. «Isabela, mueve», gritaron las voces, pero ella estaba paralizada, atrapada en un instante fuera del tiempo. En su mente, el peso del colgante se transformó en una cadena que la anclaba a la verdad oculta de Víctor. ¿Por qué tenía su inicial grabada? Es solo un collar. No te involucres, insistió Julián, empujando a Isabela hacia la seguridad. Pero el brillo del colgante iluminó las sombras de su pasado, y la decisión de salvar a Víctor se volvía más difícil de llevar. «Aléjate de ella», gritó Víctor, dispuesto a protegerla. Su voz era firme, pero el miedo chispeaba en sus ojos. Isabela sintió cómo la tensión crecía. «¿Qué deudas tienes?», preguntó, su voz temblando entre el valor y la angustia. ¿Por qué estaban tan enfadados con él? La risa del extraño resonó, una burla fría. «¿Tú no lo sabes, joven? Cada deuda tiene un precio, y cada secreto un costo». Una ráfaga de viento sopló, haciendo que las hojas crujieran, como si la naturaleza misma estuviera anticipando el desenlace. En ese momento, Julián le lanzó una mirada a Víctor. «No puedes seguir ocultando la verdad. Isabela tiene que saberlo». «Cállate», rugió Víctor, pero las palabras ya flotaban en el aire, esperando a ser liberadas. El extraño se acercó, los pasos resonando como tambores de guerra. «¿Les gustaría saber algo interesante? La chica que acabas de salvar también juega un papel. Fíjate en la inicial en su collar». El corazón de Isabela se detuvo. «¿Qué? Eso no tiene sentido». «Es sencillo», dijo el extraño, con una sonrisa aterradora. Su madre era la razón de la caída de Víctor. El viejo trato nunca se cerró. La avaricia de su familia arruinó toda la operación. Y el hombre que tú ves aquí tiene más que deudas, tiene sangre en las manos. El aire se volvió pesado. La revelación aterradora golpeó a Isabela como un puñetazo en el estómago. Su mirada se deslizó entre los hombres, en busca de respuestas. «¿Qué has hecho, Víctor?». Su voz temblaba. No puede ser», balbuceó él. Su rostro pálido revelaba el horror en su interior. «Lo hice para protegerte. Nunca quise que mi pasado te alcanzara». Isabela pudo ver cómo los ojos de Julián se llenaban de traición. «¿Es cierto? ¿Todo esto era parte de un plan? ¿Nunca fue un accidente?». Antes de que Víctor pudiera responder, un destello de luz cortó la penumbra. Un grupo de hombres emergió entre los árboles, armados y decididos. «Está aquí. Páralo antes de que se escape», gritaron. El tiempo se detuvo. Isabela sintió la adrenalina correr por sus venas. La vida que había construido, su familia, todo estaba en juego. «Corramos», gritó, tomando la mano de Víctor. Pero él vaciló atrapado entre el miedo y la culpa. «No puedo dejar que te hagan daño», dijo con desesperación. Pero Isabela ya se había decidido. No podía dejar que su pasado dictara su futuro. «Eres un traidor. No tengo tiempo para tus remordimientos. Esta no es la forma en que se solucionan las cosas». Ella tiró de él, pero su resistencia era palpable. Las voces de los hombres se acercaban. Su furia era inminente. «Hay un precio que pagar, Víctor. Y ahora ella debe decidir. ¿Qué vas a hacer? La vida de todos depende de ello», gritó Julián, la presión de la verdad amenazando con estallar. Isabela sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Se atrevería a enfrentar su propia historia? ¿Podría ella arriesgarlo todo por un hombre condenado por sus pecados? La niebla oscurecía el bosque, mientras el peligro se cernía. Mientras los gritos se acercaban, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué harían con la revelación de la traición y la vulnerabilidad de los corazones humanos? ¿Se arriesgarían a huir juntos hacia una redención incierta o sucumbirían a las sombras del pasado? El aire se volvió espeso y cada latido del corazón de Isabela resonaba como un tambor de guerra.
Aquellos hombres armados se acercaban, la luz de sus linternas iluminando sus rostros decididos y furiosos. Podía escuchar el crujir de las hojas bajo sus pies. Había un tono de peligro en el aire, un olor a tierra húmeda, mezclado con la tensión palpable de la confrontación. «¡Hay que correr!», gritó Isabela, aferrando la mano de Víctor. Pero él seguía paralizado, atrapado en la vorágine de su culpa y temor. De repente, Julián dio un paso adelante. Isabela se congeló. La confesión le taladró el pecho. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su mirada barría a todos los hombres que se acercaban. «¡No puede ser!», exclamó Víctor. Su cara se tornó pálida. «No puedes hacer esto, Julián». Pero era demasiado tarde. Los hombres intrusos comenzaron a acorralarlos. La rabia en ellos era tangible, y el eco de sus pasos aumentaba como un latido incesante. «Isabela, escucha». Julián se acercó más, la angustia dibujada en cada línea de su rostro. «El secreto que guarda Víctor no es solo su pasado. Tienes que saber que...» «¡Cállate!», gritó Víctor, pero ya no tenía el control de la situación. Isabela sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué más podía esconder? «Es tu madre. Ella también estuvo involucrada», continuó Julián, su voz quebrándose por la presión. «La caída de Víctor no fue un accidente. Ellos vienen a cobrar, y todo se remonta a tu familia». ¿Qué estás diciendo?», Isabela balbuceó. Sus rodillas temblaban. «¿Qué hizo mi madre?». El ambiente se volvió un torbellino de confusión. La verdad estaba emergiendo, peligrosa como un volcán a punto de explotar. Víctor parecía a punto de desmayarse. Los ojos de Isabela buscaban respuestas, pero la sombra de la revelación se cernía sobre ella. «¡Guau! Isabela, nunca quise que esto te afectara. Yo solo traté de protegerte». La voz de Víctor temblaba, y sus ojos reflejaban un terror profundo. «No puedo creerlo». Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La traición corría por sus venas. «¿Mis padres estuvieron implicados en algo así?». El extraño sonrió, como un cazador que finalmente ha atrapado a su presa. «La mancha de la avaricia en tu familia es más profunda de lo que imaginas. Todo lo que sucedió fue parte de un juego mucho más grande». Un rayo de luz cruzó el bosque, iluminando el caos. En la confusión, un nuevo grupo se unió a la cacería. Siluetas en la oscuridad con armas, decididos a conseguir lo que creían que les pertenecía. La adrenalina llenaba el aire. «Tú no tienes que ser parte de esto. Escapa mientras puedas», gritó Víctor. Pero Isabela ya no podía pensar con claridad. Las sombras alrededor se movían, y el desconocido que había llegado dio un paso hacia ella. «Te dije que ella es parte del juego, Víctor. Pero no es solo ella. Hay más en juego, y tú lo sabes». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela. «¿Qué quieres decir?». Su voz se volvió un susurro. De pronto, descubrió que el colgante que había encontrado brillaba intensamente, como una brújula que conducía a la verdad. «¿Por qué está aquí?». «¿Qué es realmente este collar?», preguntó, sosteniéndolo en alto. «Ese colgante», dijo el extraño. Su sonrisa nunca desapareció. «Proviene de una familia que ha tratado de romper el ciclo. Tu madre no solo estaba involucrada, manipulaba la situación. Y lo que harás con esto, la próxima vez que se intersequen nuestras vidas, decidirá el fin de todos». La confusión era un mar tormentoso. «Sin respuestas esto no tiene sentido», gritó Isabela. Su corazón palpitaba con furia y miedo. Las voces de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca. Su decisión pendía sobre un hilo. ¿Tomar la mano de Víctor y huir hacia lo desconocido? ¿O atreverse a enfrentar la verdad sangrienta de su pasado? El tiempo se había agotado, y ella estaba en una encrucijada. «Usted decides, Isabela».
Ellos vendrán y tú tienes el poder aquí, insistió el extraño, los ojos brillando con una locura palpable. Y así, en ese instante lleno de incertidumbre, la pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por la verdad? ¿Hasta dónde llegaría su valentía para descubrir lo que realmente significaba ser parte de una historia que nunca esperó vivir? El tiempo se había agotado y ella estaba en una encrucijada. Tú decides, Isabela. Ellos vendrán y tú tienes el poder aquí, insistió el extraño, los ojos brillando con una locura palpable. Isabela respiró hondo, el colgante frío en su mano temblorosa. El murmullo de las luces y los pasos de los hombres se acercaban rápidamente. El sonido de sus respiraciones intensas y amenazadoras como un eco en su mente. No puedo, musitó. La verdad crujía a su alrededor, una tela de araña donde cada hilo era una traición. ¿Era capaz de soportar el peso de semejante revelación? En ese instante, un grito distante retumbó en el bosque, irreconocible. «No me dejes sola», imploró, mirando a Víctor a través de la penumbra. Las sombras en su rostro revelaban su tormento. «Dime la verdad». «Te prometí protegerte», murmuró él, sus ojos llenos de un deseo de redención. Pero algo en su mirada la hizo dudar. El extraño sonrió, y su risa poseía un tinte oscuro. ¿Protegerla? ¿De qué? ¿De su herencia? ¿De lo que su madre realmente hizo? ¿Qué madre?, preguntó Isabela, atrapada en una espiral de miedo y confusión. La risa del extraño se desvaneció. La misma que se interpuso entre Víctor y la vida que él estaba destinado a llevar. No sabes nada sobre el pasado de tu familia, ¿verdad? Un nuevo grito resonó, más cercano esta vez. La figura de un hombre se alzó, y de entre las sombras emergió una mujer. Su cabello negro y rizado reflejaba la luz de la luna, y su mirada era de una intensidad brutal. Isabela sintió que su corazón se detenía. Era Valeria, su madre. «¡Mamá!», exclamó, el tono de incredulidad impregnando sus palabras. Los ojos de Valeria eran un océano de secretos. En un instante, todo lo que pensaba que sabía se desmoronó. La mujer se acercó. La bruma de la noche parecía seguirla. «Lo siento, Isabela. Estoy aquí por una razón». La voz de Valeria resonó con una mezcla de dolor y determinación. Isabela la observó, preguntándose cómo podía estar allí. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». El extraño, por su parte, no podía contenerse. «Así que finalmente se encuentra la familia. Interesante. La relación madre-hija, un lazo que la avaricia y la aversión han tratado de romper. Mamá, ¿qué sabes?». La incredulidad llenaba el aire, mezclándose con el pulso frenético de su corazón. Las sombras estaban bailando a su alrededor. «Es complicado», respondió Valeria, su voz temblorosa. «Siempre quise protegerte de esto, de Víctor y su pasado. Pero lo salvé, arriesgué todo», gritó Isabela, la ira surgiendo en su pecho. «No puedo creer que me hayas mentido». «No es solo eso», interrumpió el extraño. «La avaricia de tu madre es el verdadero origen de todo este conflicto. Todo lo que le sucedió a Víctor empezó con una traición. Tu traición». Las palabras cayeron como un yunque sobre Isabela. «¿Qué? Tú eres la clave de todo», dijo el extraño, su voz resonando con poder. «Cada pieza de este rompecabezas se conecta contigo». El aire se volvió espeso. Isabela se sintió atrapada, como si la verdad se retorciera a su alrededor. La culpa la abrumaba, cada palabra era un puñetazo al estómago. «Antes, había algo más, algo que debías saber», dijo Valeria, su voz se quebró. «No te mentí porque quisiera, sino para protegerte de la oscuridad que nos rodea». «¿La oscuridad? ¿Qué oscuridad?», exigió Isabela, el miedo palpando en cada rincón de su ser.
Las luces de los hombres armados chisporroteaban entre los árboles. El sonido se acercaba. La presión aumentaba. La verdad, como una tormenta, se desataba en su mente. Cuando Víctor era un joven emprendedor, comenzó Valeria, hicimos un trato y nuestras familias estaban interrelacionadas. E hicimos mucho más que cruzar caminos. Las decisiones desencadenaron una venganza que ha seguido a Víctor como una sombra. ¡Basta!, gritó Víctor. No puedes seguir hablando de esto, Valeria. No aquí, no ahora. La mirada de Isabela se volvió feroz. Dime más. Su voz resonó en el silencio, un grito de desesperación y determinación. Valeria vaciló. La batalla en su interior era palpable. Hay un secreto que te concierne, una razón por la que tuve que alejarte. La sangre llama a la sangre, y aún hay personas que no descansarán hasta que se haga justicia. El trueno de los pasos resonó como un tambor, y el tiempo se detuvo nuevamente. Las sombras se acercaban, una tempestad de incertidumbre que la amenazaba. Isabela miró a Víctor, la confusión en sus ojos. Una lágrima brilló en su mejilla. ¿Estamos atrapados en una historia que no podemos escribir? Un brillo afilado apareció en los ojos del extraño. La decisión es tuya, Isabela. Pero este colgante es la llave. Te dará el poder, o será tu condena. Las luces se acercaban, y el peligro crecía. La tormenta estalló mientras Isabela se preparaba para tomar una decisión mortal. ¿Seguiría el camino de su madre, lleno de mentiras? ¿O desafiaría su destino en busca de redención? La pregunta quedó suspendida en el aire, entre las sombras y el resplandor, mientras Isabela comprendía que su elección podría desencadenar una cadena de eventos que cambiaría todo. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire, entre las sombras y el resplandor. Isabela respiró hondo, sintiendo el frío del colgante contra su piel. La oscuridad se cerraba alrededor de ellos, y el sonido de pasos se hacía más inminente. ¿Qué harás, Isabela? La voz de Valeria temblaba, pero había un destello de esperanza en sus ojos. No sé, exclamó. Solo quiero entender. Las luces se acercaban, y la adrenalina gritaba en su interior. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que les advertía del peligro. Decide ahora, insistió el extraño. Su sonrisa era un rayo de locura. La vida de todos aquí depende de ti. Usa el poder que tienes. Isabela miró el colgante, su mente en espiral. ¿Qué significaba realmente? ¿Por qué su madre parecía tan angustiada? Justo cuando pensaba en esto, un grito resonó, tan cercano que hizo eco en los árboles. «Detente», una voz masculina exigió, mientras una figura emergía de las sombras. Era Julián, con el rostro demacrado y angustiado. «Están aquí, hay que irnos». Sin embargo, antes de que pudiera añadir más, la figura del extraño se abalanzó hacia él, una mano aferrándose a su cuello. «Tú no te muevas, traidor». Isabela sintió un estallido de furia. «¡Suelto!», rugió, y en un arrebato de coraje arrojó el colgante al suelo. El metal brilló intensamente, proyectando luces en todas direcciones como un faro. Todo se detuvo. Las sombras, los hombres armados, incluso Julián, quedaron paralizados por la luz repentina. Isabela observó cómo una corriente mágica emergía del colgante, formando un haz en el aire. Y entonces una risa retumbante llenó el bosque. Una figura alta y enigmática apareció en el centro de la luz. Era un hombre imponente, con una presencia que inspiraba temor. «Así que finalmente ha llegado el momento», proclamó, su voz resonando como un eco entre los árboles. Isabela retrocedió. Su corazón se hundió. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando con incredulidad. «Soy el guardián del legado, y tú, Isabela, eres mi llegada». El extraño sonrió, y su mirada brillante inspeccionaba a la multitud.
Todo lo que has creído hasta ahora es una ilusión. Eso no tiene sentido, gritaron Valeria y Víctor al unísono. Silencio, continuó el guardián, levantando una mano. La verdad se ha mantenido oculta, pero es hora de que veas lo que realmente eres. Isabela sintió cómo se desvanecían sus certezas. ¿Qué quieres decir?, inquirió asustada. El guardián se acercó con calma. Su aura ardía con energía. Tu madre fue parte de un pacto que no estaba en sus manos romper. Las decisiones del pasado siguen adelante, y el colgante es la llave para desvincular el tiempo o atarte aún más a esta historia. ¿Vincularme? La revelación hizo eco en su mente. ¿Soy como ellos? ¿Soy parte de este juego? Más de lo que imaginas. La expresión del guardián se tornó seria. Tu historia está conectada con la avaricia y los sacrificios. Tu madre actuó con desesperación y debes decidir, ¿quieres seguir sus pasos o romper el ciclo? Isabela sintió que el aire se le escapaba. Las luces de los hombres armados parpadeaban. Cada segundo se convertía en una eternidad. Isabela, no lo escuches. Puede ser un engaño, gritó Julián. Elige y el destino de todos nosotros dependerá de tu elección, insistió el guardián. El colgante brillaba con intensidad y las sombras comenzaron a danzar, amenazadoras. Isabela miró a su madre. El dolor reflejado en sus ojos la atravesó. ¿Qué has hecho en realidad, mamá?, exigió ella, el dolor vibrando en su voz. Valeria cerró los ojos. Quería lo mejor para ti, pero hay algo que no sé si será capaz de perdonarme. Entonces, el guardián sonrió de nuevo, como si hubiera anticipado las palabras de Valeria. La verdad siempre sale a la luz. Debes aceptarlo para poder cambiar el rumbo. Las luces se acercaban amenazadoramente. Isabela sintió el peso de todo lo que significaba su vida en una sola decisión. Rompería el ciclo de engaños y traiciones, o se convertiría ella misma en parte del juego que casi la consume. La tierra tembló bajo sus pies, y mientras la oscuridad se acercaba peligrosamente, ella supo que la única salida era enfrentarse a sus miedos. «Lo haré», gritó, la determinación surgiendo en su voz. Pero el guardián sonrió, y Isabela sintió que una sombra oscura caía sobre ella. ¿Qué deparaba realmente para su futuro? ¿Estaba lista para lo que estaba por venir? La respuesta se desvaneció en la oscuridad, dejando su destino suspendido en el aire. Isabela sintió que la sombra caía sobre ella, un frío atravesando su piel. La risa del guardián se desvaneció en el eco de su propia incertidumbre. «Lo haré», había gritado, pero su voz ahora sonaba a eco desvanecido en el viento. Las luces se acercaban, el sonido de pasos resonando como un tambor. La tensión en el aire era palpable. ¿Lo haría? La pregunta reverberaba en su mente, dejando un rastro de miedo. «Mamá, no me dejes sola», gritó, y el temor ardía en su pecho. Valeria se adelantó, los ojos llenos de lágrimas. «Isabela, no lo hagas». Su voz era un grito desesperado, pero el guardián mostró una sonrisa helada. «Es demasiado tarde», dijo. Sus palabras fluyeron como un susurro de tormenta. Antes de que pudiera reaccionar, un destello de luz estalló y una explosión de energía la envolvió. El colgante brilló intensamente y de repente todo se transformó. Los hombres que venían hacia ellos quedaron parados como si un poder invisible los paralizara. Entonces Isabela vio algo sorprendente. Los rostros de sus atacantes se distorsionaron y en sus manos, en lugar de armas, sostenían cadenas. Cadenas que estaban hechas de memoria y dolor, de traiciones pasadas. «Mira», exclamó Valeria, sus ojos desbordando miedo. «Esas cadenas atan a tus antepasados a los errores del pasado». Isabela retrocedió, el horror llenando su ser. «¿Qué significa esto?», el guardián observó.
su semblante sereno en medio del caos. Tu elección, Isabela. Puedes liberarlos o condenarlos. En un giro inesperado, Julián se interpuso entre Isabela y el guardián. ¿Qué estás planeando, extraño? ¿Cuál es el juego aquí? Su voz era un susurro de desconfianza. El guardián se rió, una risa fría que resonó entre los árboles. No es un juego, es una herencia. Con un movimiento de su mano, las cadenas comenzaron a vibrar, deslizándose a su alrededor. Cada una de estas cadenas representa una vida arruinada por decisiones impías. Isabela observó con horror, mientras los rostros de hombres y mujeres, atrapados en las cadenas, aparecieron entre las sombras. Eran figuras del pasado, personas que su madre había dejado detrás. Alguien se destacó, su abuelo. Su corazón se detuvo. ¿Por qué está él aquí? Su voz se quebró. Porque él también fue parte de esto, dijo el guardián, su mirada fija en Isabela. Tu vida está entrelazada con la avaricia. La historia de tu madre se repite. Tú puedes romper el ciclo o ser parte de un legado de dolor. Isabela sintió un tirón en su pecho. No puedo ser así. El pánico llenó su mente. La luz del colgante palpitaba, un reflejo de su alma en conflicto. Valeria se acercó, sus ojos llenos de tristeza. Lo hice por ti, Isabela. Solo quería protegerte. Pero esas palabras sonaron vacías cuando la sombra del guardián se alzó entre ellos. Tu poder, Isabela, es más fuerte de lo que crees. Debes decidir. Antes de que pudiera contestar, una figura emergió de entre las sombras. Un hombre anciano, su rostro arrugado pero orgulloso. Miró a Isabela. Era su abuelo. No la dejes, Isabela. No permitas que el miedo hable por ti. Los hombres armados retrocedieron, y al mismo tiempo, los ojos del guardián brillaron con furia. No puedes protegerla, abuelo. Cada decisión está ligada a su sangre. La verdad se conocerá. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba. Las cadenas comenzaron a retorcerse, y el viento a chocar contra su piel. ¿Qué he hecho? No quiero esto. Y entonces, un grito desgarrador resonó, como un eco profundo, mientras la luz del colgante estallaba en un destello cegador. La figura de su abuelo se desvanecía en la bruma. Isabela, recuerda, todo estaba girando. La confusión la envolvía. Ahora, elige, ordenó el guardián, su voz retumbando como un trueno. Los hombres caen en la oscuridad. ¿Serás tú la que brille? Isabela sintió que el tiempo se comprimía. La verdad iba en camino. Pero entonces, un giro inesperado. Julián gritó, ¡detente! Y un golpe hizo eco. Isabela se volvió y el mundo colisionó con su decisión. Las sombras rugieron, mientras el colgante todavía brillaba. La pregunta africada se quedó flotando en el aire. ¿Podría su decisión al final romper el ciclo o encadenarla en un destino desconocido? Isabela sintió cómo el tiempo se comprimía. La verdad iba en camino. Pero entonces, un giro inesperado. Julián gritó, ¡detente! Y un golpe hizo eco. Isabela se volvió y el mundo colisionó con su decisión. Las sombras rugieron, mientras el colgante todavía brillaba. La figura del guardián se tambaleó. Sus ojos ardían con furia. Julián se había lanzado hacia él, sus brazos extendidos, intentando desestabilizar aquella maligna presencia. Pero el guardián lo desvió con un movimiento de mano. Julián voló hacia atrás, chocando contra un árbol. Un grito de dolor salió de sus labios, y el silencio siguió a su caída. ¡No! Gritó Isabela, su voz desgarrada. El miedo se apoderó de su ser. En un parpadeo, la escena se tornó caótica. El guardián no era solo una sombra, su poder era palpable, como una tormenta que se avecinaba. Tu elección, niña. No olvides el precio, sentenció, y las luces de los hombres armados comenzaron a chisporrotear. Era un espectáculo de terror y poder. Isabela miró a su alrededor.
La angustia la contorcía. ¿Qué debo hacer? Elige, exigió el guardián. De repente, Valeria se lanzó hacia su hija, su rostro marcada por la desesperación. Isabela, no lo escuches, no elijas el camino de la avaricia, no repitas la historia. ¿Qué me ofrece la verdad? Respondió Isabela, la rabia surgiendo. ¿Esta? ¿Ser parte de un legado de mentiras? No, mamá, no más. Valeria lanzó una mirada a Julián que se retorcía en el suelo. Mi corazón se rompió al alejarte de este mundo. Te prometí que te protegería, pero el sacrificio siempre tiene un costo. La historia se repite. Antes de que Isabela pudiera cuestionar más, el guardián sonrió. ¿Ves? Está más cerca de lo que crees. Puede que su amor te haya cegado. El murmullo de los hombres armados se acercaban, el sonido metálico de sus armas resonando en el aire denso. Isabela sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un tambor de guerra en su pecho. La inseguridad la empujó hacia adelante. ¿Qué tienes que ocultar, mamá? ¿Qué secreto expresaste por amor? En ese instante, Valeria palideció. Estaba tratando de protegerte de lo que todos temían, de los daños que tu abuelo causó. Su voz se quebró. El colgante está vinculado a los muertos que hay aquí. Ellos no solo son víctimas, son... Llámalo, interrumpió Isabela, su voz rasgando el aire. ¿Qué estás diciendo? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Están aquí por las decisiones. No solo tu abuelo perdía, todas las familias involucradas fueron parte del juego. El colgante puede abrir puertas, pero también cerrarlas. Y ahora, a lo que Marta se refiere, Marta, murmuró el guardián. Sus palabras fluyeron como veneno. La madre que le dio a Isabela ese colgante, la madre que siempre estuvo buscando su propio camino y que llevó consigo secretos inconfesables. Isabela sintió un frío asfixiante. ¿Quién es Marta? ¿Qué tiene que ver ella conmigo? Tu madre, respondió el guardián, hizo cosas que tú todavía no conoces, sacrificios que nadie debería hacer por amor. Al abrir el portal de este colgante, estás apelando a un pasado más oscuro de lo que imaginas. Las luces de los hombres avanzaban. Isabela podía sentir su aliento en su cuello. La sombra del guardián se proyectaba como una tormenta imparable. No había vuelta atrás. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz un susurro. No lo hagas, Isabela, le gritó Julián, arrastrándose hacia ella. Cada lágrima que derramas es una cadena que se rompe. No te dejes llevar por ellos. Pero el guardián solo se reía. La luz que buscas en la verdad está conectada a un destino que no puedes cambiar. Este colgante es tu legado, y ahora la elección es tuya. Isabela miró el colgante, su brillo intensificándose. ¿Era el camino hacia la salvación o hacia la condenación? Aquella energía amenazante zumbaba en su pecho. Tenía que decidir. ¿Cuánto más estás dispuesta a sacrificar?, preguntó el guardián. Y con esas palabras, todo quedó en suspenso. El futuro de Isabela se balanceaba en la cuerda fina de la verdad, y ella se daría cuenta de que la línea entre amor y dolor era más delgada de lo que creía. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? La pregunta surcaba el aire como un eco en la oscuridad. Isabela se mantenía inmóvil, el colgante brillando entre sus dedos como un faro en la tormenta. La sensación de poder la envolvía y al mismo tiempo la asustaba. «Lo haré», repitió con más fervor. Era un grito de determinación, un grito que resonó a través del bosque. Pero la luz del colgante comenzó a oscilar y la imagen del guardián se distorsionó frente a ella. «¡Espera!», chilló Julián, su voz surgiendo entre los murmullos. «No puedes ser tan imprudente». A medida que se acercaba, había un destello de desesperación en su mirada. «No me detengas», retó Isabela, sin darse cuenta de que su decisión se estaba alimentando de la tensión que la rodeaba. Esto podría ser la única forma de romper el ciclo.
Las luces de los hombres armados se encendieron de nuevo, acercándose como sombras siniestras. La respiración de Isabela se volvía más rápida. El guardián bufó, convirtiendo su sonrisa en un rictus amenazante. «No comprendes lo que estás a punto de desatar». Isabela apretó los dientes y, sin pensarlo más, levantó el colgante hacia el guardián. Una oleada de energía brotó, iluminando el bosque como nunca antes. El brillo transformó todo a su alrededor, deslumbrante y aterrador. «Ahora», ordenó, pero cuando lo hizo, un grito desgarrador estalló del otro lado. «No», se oyó a Valeria, su voz desgarrada. Isabela se dio la vuelta y el horror se apoderó de ella. «¡Mamá!». Valeria estaba en el suelo, su cuerpo temblando, atrapada en una red de cadenas que surgieron de la nada. Isabela sintió una punzada en el corazón. Las cadenas brillaban oscuramente, como veneno, retorciéndose a su alrededor. «No», murmulló, su voz quebrada. «Déjala ir». «Sintió». «Elige», gritó el guardián, y con cada palabra la presión aumentaba. La luz del colgante palpitaba. Valeria levantó la mirada, el dolor reflejándose en su rostro. «Es tu conexión, Isabela. Rompe el ciclo». «Pero», titubeó Isabela, la confusión apoderándose de su mente. «¿Por qué está ahí? ¿Qué has hecho?» «Tu madre ha sido parte de esto desde el principio», dijo el extraño, una risa cruel en sus labios. «Y ahora tú eres la única que puede liberarla o condenarla». Isabela sintió que se le partía el alma, pero mientras la incertidumbre se cernía sobre ella, algo en su interior se encendió. «No permitiré que el pasado arruine mi futuro», gritó. Y en un instante de pura determinación, arrojó el colgante. «La verdad saldrá a la luz». El colgante voló, y en un giro dramático se desintegró en el aire. Una onda de choque se propagó a través de la atmósfera, y de repente un silencio aterrador inundó el espacio. Las sombras se agitaron, y la esencia del guardián pareció desvanecerse. «No puede ser», rugió. En el horror del instante, una sombra se deslizó hacia Isabela. Era su abuelo, su rostro distorsionado por el dolor. «Perdóname, Isabela», dijo con voz temblorosa. «Lo que sucedió, no puedo cambiarlo». «¿Qué hiciste?», preguntó ella, la angustia retumbando en su voz. «Todo fue por tu culpa». «¡Cállate, abuelo!», gritó Valeria, liberándose por un instante. «Decir la verdad aquí, ahora, solo cambiará el destino». Un silencio pesado llenó el aire, y mientras el tiempo parecía detenerse, la verdad comenzó a desmoronarse. El colgante que había buscado respuestas ahora era polvo. Las ilusiones de libertad se desvanecían. Todo había cambiado. Las luces de los hombres se apagaron de repente, y la oscuridad se volvió eterna. El grito de Valeria resonaba en su mente. «Ahora eres tú quien decide». En un instante crítico, Isabela se dio cuenta de algo devastador. La luz que había buscado era solo un reflejo de su propia incerteza. Todo dependía de ella, y tampoco era lo que había imaginado desde el principio. «¿Por qué?», exclamó Valeria, mirando a su hija con horror. «Te convertiste en lo que siempre juraste destruir, viendo cómo el legado se apoderaba de ti». Isabela, confundida, sintió la verdad inundarla. No solo debía enfrentarse a los fantasmas de su familia, sino también a la oscuridad que comenzaba a brotar de su interior. Y mientras la negrura se cerraba a su alrededor, el guardián desapareció en medio del caos, dejando fluir una única pregunta en el aire. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentarse al legado que su familia había creado, o sería ella la que lo perpetuara? La elección se tornaba más que un destino, era una condena. Su corazón latía con fuerza, las sombras surgían,
y el poder de su propia historia se encarnaba con una intensidad asombrosa. Isabela sintió que el aire se volvía denso, como si cada respiración le costara 1000 pesos. Las sombras se agolpaban a su alrededor, y el miedo y la determinación chocaban en su pecho. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, mientras miraba a su madre y al guardián, la angustia surgiendo como un río desbordado. «Elige, Isabela», repitió el guardián, su voz resonando ferozmente en el paisaje sombrío. La presión subía, sentía los ojos de su madre fijos en ella, llenos de desesperación y tristeza. Podría liberar a su madre de aquellas cadenas, o se dejaría llevar por la oscuridad de su pasado. Miró hacia el colgante hecho pedazos, su luz parpadeando como si tuviera vida propia. ¿Este es mi legado? ¿Un ciclo de dolor y traición? La confusión se transformó en claridad. No más. La decisión ardía en su interior y de repente, las palabras brotaron con una fuerza liberadora. «Elijo romper el ciclo». Aquel destello envolvió a Isabela, llenándola con la energía de aquellos que habían sido atrapados por la avaricia de sus familias. Las cadenas de Valeria comenzaron a desvanecerse, liberándose, mientras las luces alrededor del guardián se apagaban lentamente. «¡No!», gritó él, pero su rostro se tornaba borroso ante la verdad que emergía. Las sombras, ahora inquietas, comenzaron a desvanecerse en el aire. Julián se levantó, las marcas de su lucha aún presentes en su rostro. «Lo conseguiste, Isabela. Eres más fuerte de lo que pensabas», exclamó, su voz llena de asombro. Valeria tomó la mano de su hija, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Siempre quise protegerte. Nunca quise que cargaras con este peso». Y en ese momento Isabela comprendió. El amor de su madre había sido un escudo, pero ahora eran libres. «Ahora», dijo la voz del guardián. Su tono se tornó casi suplicante. «No puedes dejar que esto termine así». Pero Isabela se mantuvo firme. Su determinación nunca había sido más fuerte. «No voy a seguir el camino de la maldad de mis antepasados. Exijo una nueva historia». Las últimas sombras se desvanecieron en un susurro. El guardián cayó al suelo. Su figura se desintegró como una sombra esfumándose con la luz del amanecer. Isabela sintió cómo un peso se levantaba de sus hombros. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. Había enfrentado al pasado y ganado. Los ecos de la verdad se dispersaron como hojas llevadas por el viento. Isabela, Valeria y Julián se miraron, la sonrisa surgiendo como un amanecer. «Estamos en esto juntos», murmuró Valeria, abrazando a su hija. La relación que habían forjado en el proceso brillaba por encima de sus errores pasados. Pero no todo estaba resuelto. Las historias de venganza y el legado de dolor podrían no haberse extinguido completamente. Isabela sabía que el futuro aún era incierto. Así que, ¿y ahora qué?, preguntó con firmeza. «¿Cómo seguimos adelante?». Julián, con su típico optimismo, dejó escapar una risa suave. «Juntos podemos reescribir nuestras historias. Hay mucho más por descubrir». Juntos avanzaron hacia la salida del bosque, cada paso resonando con esperanza. Un nuevo comienzo a la vista. Isabela tomó un profundo respiro, sintiendo el aire fresco llenando sus pulmones. Había enfrentado sus miedos, pero la pregunta sobre el futuro persistía. ¿Estaremos a salvo? Y así el trío se perdió entre los árboles, dejando atrás las sombras del pasado, mientras el sol comenzaba a elevarse, iluminando un horizonte lleno de posibilidades. Pero el eco de la historia aún resonaba en el aire. ¿Quién más vendría en busca de respuestas? ¿Podría el pasado realmente dejarles en paz? Esas preguntas se deslizaron en su mente como olas, mientras un nuevo capítulo se preparaba para comenzar. Y aquí está la parte más emocionante.
Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tu apoyo hace la diferencia.